¿cómo están a todos? Dios me los bendiga inmensamente. Les extiendo un cordial y fraterno saludo a quienes están conectados. Firman, si me pueden ver. Hola, bendiciones. ¿Cómo estamos? Dios me los bendiga. Qué pena, tuve un pequeño problema técnico para iniciar, pero gracias a Dios está acá. Vamos. Bien, perfecto. Me confirma que me están escuchando, que me están viendo para dar inicio a nuestra clase. ¿Sí? Quería arrancar hoy presentándole algo, pero por temas técnicos, pues no creo que lo alcance a hacer, pero vamos a arrancar con lo que veníamos hablando, ¿vale? Dile que me dice que se oye bien, que todo está bien, que me están viendo, ¿vale? Muchas gracias por conectarse un segundo día, gracias por estar aquí presente, gracias por regalarnos su valiosa atención, como les decíamos, estamos en el curso de normas A, que sé que van a disfrutar. Eh, y pues bien, hoy vamos a estar abordando nuestra segunda clase, ya un poquito más puntual, ¿sí? Perfecto. Voy aquí a deshabilitar el chat para que toda su atención esté puesta en este servidor, ¿ok? Vamos a arrancar. Déjame un segundito para deshabilitar todas las opciones que tengo aquí habilitadas. Vale, ayer arrancábamos con nuestro curso y hoy vamos a abordar una de las cosas más importantes para cualquier persona que redacta. Vamos a centrarnos en el tema de de las citaciones, de cómo citar desde la norma y vamos pues obviamente a estar trabajando a través de estas alternativas. Bien, ayer decíamos que la norma ZAPA es un conjunto de estándares que nos permiten facilitar la redacción. Aunque para algunos parezca algo sorprendente porque sentimos que la norma nos complejiza todo, no es el objetivo. No es el objetivo de la norma. El objetivo de la norma es facilitar. Y soy de los que antes pensaba que definitivamente la norma era un dolor de cabeza. Sin embargo, ahora entiendo que es un recurso valioso para quien escribe. Y ahora con todas las herramientas que vamos a estar viendo en este diplomado, van a sentir que esta carga se les va a aligerar un poco. Ahora, reconozco que las citas tienen aspectos de forma y aspectos de fondo. Los aspectos de forma define el conjunto de elementos de cómo se presenta el documento en términos de centímetros, tipos de fuentes, alineaciones, que nos dice literalmente coma a coma, paréntesis a paréntesis, cómo se presenta el documento. Pero también debo reconocer que hay aspectos de fondo en términos y ayer hablábamos hombre, de cómo preservar el tema del plagio, y hoy el tema de las narrativas y el tema de las citaciones, pues también son temas de fondo. No solamente de forma, porque tiene un componente de forma, pues también de fondo. Y, y creo yo que la mayoría de los que estamos aquí presentes no pretendemos ser eh, revisores de estilo, según norma APA, certificados. Creo que no es la pretensión de la mayoría de los que están conectados. Creo que la mayoría de los que están conectados hoy, su intención principal es entrar en el mundo de las normas APA sin morir en el intento, tener la capacidad de tener ese conocimiento a la hora de estar redactando. Y por esa razón yo creo que existe un equipaje de viaje, existe una pequeña tula de viaje. La norma APA tiene una cantidad de información. De hecho, voy a serle honesto, hay muchas cosas que si usted me pregunta en este momento, profe, ¿cómo cito una entrevista de un video hecho en un noticiero? Por ejemplo, lo más probable es que yo les diga lo que yo hago cuando me encuentro con casos muy especiales, porque no tengo esa información
de manera inmediata, pero sé cómo hallar esa información. Así que muchas cosas que son muy atípicas, Profesor, ¿cómo hago para citar un archivo gubernamental, un decreto gubernamental de hace más de 10 años que no tiene fecha? Entonces, perfecto. ¿Cómo lo citamos? Cosas que son muy atípicas, cosas que de pronto yo no cargaría en un viaje corto o en un viaje. Yo tengo lo esencial. Yo me llevo por un viaje los elementos esenciales que necesito para ese viaje. ¿Sí? Así va a pasar lo mismo en este curso. Vamos a aprender, vamos a crear un equipaje de viaje con los elementos básicos que me permiten a mí me permiten a mí como académico o como investigador redactar considerando las normas APA, pero con unos conocimientos que yo puedo manejar de manera general y de manera específica a lo esencial, y que algunas cosas que quizás no voy a dominar, pues tendré el conjunto de herramientas que me ayuda a resolver esas cosas atípicas o esas cosas que quizás de pronto en el momento se me olvidó cómo hacerlo. Entonces, esas son las normas APA. Vamos a hablar entonces de los elementos que busca la norma APA. Mejorar la redacción, eso incluye la estructura, el manejo de las ideas, conectores textuales, estructuras semánticas, pues obviamente manejar todo el tema de la ortografía, cómo se presentan los aspectos de forma que les decía yo, cómo se cita, que es los aspectos de fondo de los que también yo les hablaba, y de cómo se referencia. Aquí hay un error. Y de cómo se referencia. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos. Entonces vamos a hablar un poquito. Ayer mencionábamos un par, pero vamos a aclararlas ahora. Hablemos de unas generalidades de las normas APA que son importantes que las sepamos. Ayer lo decíamos. El manejo de las fuentes nos permiten 3 fuentes con serifa, 3 fuentes con adornos en los terminales, que son las famosas serifas. En esas tenemos Timinium Roman, Georgia y Computer Modern Serif, que son de las que nos permite la norma utilizar sin problema. ¿Por qué estas fuentes? Porque estas fuentes son de fácil lectura y la norma APA se centra en eso, se centra en que el texto sea de fácil lectura. Más que de verse bonito, es que sea fácil. Recordemos que esta norma, la norma APA la hace la Asociación Americana de Psicología, por lo cual gran parte de sus orientaciones o de sus estándares están fundamentados en aspectos tanto neuropsico, neurológicos, psicológicos, asociados a la lectura y a la escritura, con el objetivo que el texto sea de fácil activación cognitiva, que sea de fácil comprensión, que sea de fácil lectura, y ahí tienen en cuenta un conjunto de aspectos. Entonces, la letra en un tamaño moderado, Timinium Roman 12 o Georgia 11 o Computer Modern 10. En el caso de las fuentes sin serifa, también conocida como fuentes modernas, porque ya no tienen ese estilo clásico, sino que tienen un estilo más moderno, pero también simple, porque es otro aspecto que busca la norma, la simplicidad. Tenemos Calibri 11, Arial 11 y Lucidant Sans 10. ¿Sí? Lucidant Sans 10, ahí lo tengo. ¿Vale? Tenemos esas. En el caso de las fuentes que se utilizan dentro de las figuras o esquemas, se recomiendan letras modernas. No se recomiendan letras con serifa, así que quedaríamos obviamente con las letras de Calibri, de Arial y Lucidant Sans para el tema de las figuras, en un rango de tamaño de 8 a 12. ¿En dónde varía el tamaño? En el volumen de información.
Si tenemos una tabla, una figura con bastante información, pues se sugiere Calibri 8. Reducir el tamaño de este tipo de fuentes podría afectar de manera significativa la lectura y es de las cosas que se intenta preservar. Ahora, también tenemos que tener en cuenta de que podríamos encontrar ciertos contextos y el término que utilizamos aquí en el Caribe colombiano es quisquilloso. No sé si de pronto tenga el mismo significado, la misma connotación a nivel internacional, pero podemos encontrarnos con contextos que son bastante exigentes, bastante quisquillosos, donde nos están revisando con lupa cada cosa. Pero el tema de la figura es un tema donde hay unas orientaciones, sin embargo, eh, eh, podríamos también jugar con estos elementos, ¿ok? Entonces, en los posibles. No significa que, en una figura me tocó poner calibre 7, pues ya entonces siento que definitivamente mi documento me lo van a devolver. De hecho, puede suceder que este tipo de generalidades en algunas instituciones ni siquiera las consideren. Y les decía ayer que es importante que ustedes también reconozcan la selección de la forma de presentación por parte de la universidad. Me he encontrado en universidades que dicen, ustedes pueden presentar el trabajo en Timmy New Roman y Arial. Solamente permiten dos, indistinto de que la norma permita otras 4 fuentes adicionales. ¿Cierto? No es bueno mezclar fuentes. Si voy a trabajar con Timmy New Roman, Timmy New Roman. Si voy a trabajar con Arial, el documento Arial. Sí, intentar no mezclar. Entonces, vamos a estar viendo precisamente este tipo de cositas. El espacio entre las líneas es un espacio doble, ¿sí? No es interlineado 1 o 1.5, es espacio doble. Otra de las cosas que tenemos excepto en tablas, figuras y nota al pie. Es decir, cuando estamos poniendo la nota al pie de la figura de la tabla, esta debe estar en espacio sencillo. Pero el resto del documento, según las orientaciones de la norma, debe estar en espacio doble, ¿cierto? Debe estar en espacio doble. Ahora, vuelvo y repito. Estos aspectos yo le llamo aspectos de forma y no de fondo, porque es común que algunas universidades digan, y por eso es importante que ustedes revisen las orientaciones de las universidades, porque hay universidades en las que establecen que para citar, utilizar norma APA, pero definen su propio formato. ¿Por qué razón? Por gustos. Algunas personas consideran que ese espacio doble es un espacio muy grande y hay universidades en las que le pueden decir que el espacio es 1.5. Pero entonces, ¿por qué? Porque esa universidad está diciendo que quiere que las citas y las referencias estén según norma APA, pero definen sus propios aspectos de forma, definen su propio tipo de letra o limitan la tipografía que se puede utilizar en el documento, como también definen un conjunto de elementos para la portada que quizás difiere con las estructuras presentadas por la norma. Entonces, por eso yo le llamo aspectos de forma. Aspectos de forma que yo tengo que validar también con los aspectos de forma con la universidad. Si la universidad me dice o la revista me dice, no, usted tiene que trabajar literalmente, ¿sí? Literalmente con este formato. Les voy a comentarles. Acabo de mandar una publicación a una revista y esta revista trabaja con párrafos dobles por página. Manda, obviamente, un formato establecido con un tipo de letra un poco más pequeña, con un interlineo mucho más pequeño, porque para el formato de ellos aplica el formato de la revista, no aplica el formato de la norma APA. Sin embargo, nos establecían que las referencias, las citaciones se tienen que hacer con normas APA. Quiere decir que pueden haber revistas y universidades que solamente digan, yo quiero que con respecto a las normas tengas en cuenta la organización semántica, obviamente los aspectos de ortografía, las citaciones y las referencias. Pero la presentación quiero que la establezca según el formato, ¿sí?
Entonces ya tienen sus propios formatos de cómo trabajan. Eso también puede suceder. Entonces, en aspectos de forma, no puedo de pronto garantizarle que en una universidad sobrepongan sus propias orientaciones de presentación sobre las orientaciones que da la norma APA. Entonces, allí sí les invito a que ustedes validen con la universidad cuáles son sus orientaciones al respecto. Pero si nos vamos a la norma establece espacio doble. ¿Sí? Espacio doble. Lo que sí es verdad es que este espacio o el interlineado sencillo es fuertemente criticado por la norma. ¿Ya? El espacio doble no se aplica en tablas, ni en figura, ni en nota de pie. ¿Sí? Escuchen bien, oigan, entre párrafo y párrafo no hay espacios adicionales. Entre párrafo y párrafo no hay espacios adicionales. ¿Qué significa? Que cuando estamos trabajando en la norma, permítame para ver si yo aquí tengo algo que me pueda servir. Para ver si acá tengo. Regálenme un momentico. Vamos a ver. Voy a coger un texto aquí que debo tener. Es de una relatoría que hice. Vale. Imaginémonos que lo vamos a pasar al formato. Entonces, precisamente, pues este formato tiene que estar espacio doble, ¿sí? Espacio doble. No puedan haber espacio entre párrafo y párrafo. Dice que no puedo hacer esto. Eso no puedo hacerlo. No puede haber espacio. Y lo que definimos, los párrafos con, eh, tienen que iniciar con una sangría inglesa de 1.220, de 1.25 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, más o menos, esto es lo que daría indicio de que hay, obviamente, ahora aquí tengo que quitar cualquier espacio que exista entre ambos, porque no puede haber espacio. Debería quedar así. ¿Sí? Así debería quedar. Vamos a ponerlo aquí. Debería quedar así. ¿Sí? Sin espacios. Sin espacios entre párrafo y párrafo. Ya. Sin espacio entre párrafo y párrafo. ¿Sí? ¿Ok? Aquí en la numeración. Qué pena. Que la numeración se me pasó el texto. La numeración nos indica que las páginas deben estar enumeradas o paginadas con números arábicos. Es decir, no podemos utilizar números romanos para, para enumerar las páginas del documento. Las márgenes se establecen de 2.54 en cada uno de los extremos. La sangre inglesa, corrijo 1.27, había dicho que 1.24, pero corrijo 1.27 en la primera línea de cada párrafo, ¿sí? Como les decía, interlineado doble, ¿sí? Entonces ahí estamos. La numeración siempre en la parte superior derecha. Vuelvo y repito, esto aludiendo a la norma. La norma pues nos presenta eso. 2.54 en los bordes de cada extremo, ¿sí? En el margen de cada extremo y siempre sangría inglesa 1.27. 1.27. ¿Sí? Sangría inglesa. ¿Ok? La alineación. La alineación debe estar hacia la izquierda. El texto no puede estar alineado. El texto no puede estar alineado. Por ejemplo, aquí está alineado. Este texto no puede estar alineado. El texto tendría que estar, no puede estar justificado. Tiene que estar alineado a la izquierda. Sí. Y una de las cosas que a mí no me gustaba de la, de la, que a mí no me gustaba de la norma APA era porque yo era muy amante a los textos justificados. Pero la norma es clara en decir que los textos tienen que estar alineados a la izquierda. Sin embargo, vuelvo y repito, hay universidades que cuando establecen sus orientaciones dicen tienen que trabajar tipo en Ruman, interlineado tal,
y pueden pedirle justificado, porque esa universidad en particular de pronto le interesa la norma es la citación y las referencias, ¿sí? Pero reservan el formato de presentación que por algún interés tienen por parte de la universidad. Pero si nos vamos a la norma nos pide texto alineado a la izquierda. La razón, sí hay una razón. La norma APA no busca de que un texto se vea bonito. La norma APA lo que busca es que un texto sea de fácil lectura y de fácil escritura. Resulta que los párrafos justificados, un texto justificado es un texto que se vuelve homogéneo. ¿Sí? Un texto alineado a la izquierda es un texto completamente heterogéneo en cómo termina en cada una de sus líneas. Ahora, ¿en qué influye el que esté justificado, como en este caso, donde están todos, es homogéneo el inicio y el fin, se ve mucho más bonito, pero podría influir, de hecho, la literatura sugiere que este tipo de texto puede influir en una lectura pesada. Es decir, eh, esa estructura plana puede de alguna manera influenciar en una pesadez de la lectura. Voy a decir algo muy atrevido, pero podría eh, provocar sueño cuando se está leyendo, porque tenemos un texto completamente homogéneo, completamente plano, y esto no es que lo impida, pero sí minimiza, obviamente, la influencia al respecto de esto. Entonces, la norma APA, séptima edición, pues también propone que la alineación sea completamente a la izquierda. ¿Sí? Completamente a la izquierda. Ahí las tenemos. ¿Ok? El tema de la portada no quiero dedicar mucho tiempo aquí porque, como les decía, las portadas están sujetas literalmente a unas orientaciones institucionales, ¿sí? Pero la norma en temas de las portadas de los trabajos de los estudiantes, pues define numeración de la página, parte superior derecha, números arábicos, ¿sí? No se pueden utilizar números romanos en las paginaciones, un título del documento. La norma APA es muy recelosa con las negrillas. Así que las negrillas están destinadas simplemente a ciertos aspectos. Uno de los pocos aspectos es simplemente para el título del proyecto. Lo demás no debe ir en negrilla. El autor o los autores, la facultad de la universidad a la que se pertenece, el curso al que se está entregando el trabajo, el asesor o el docente encargado de revisar el trabajo y la fecha de entrega. Esto puede cambiar también para tesis tanto doctorales como de maestría. Vuelvo y repito, las universidades suelen tener su propia plantilla de presentación, la cual no invalida la norma. Es decir, que la norma no puede invalidar o no va a invalidar de pronto las resoluciones establecidas por las universidades. Así que traten de trabajar con el formato que da la universidad y centrarse en aquellos aspectos que piden de la norma, que usualmente es citación y referencias. Y también la presentación del cuerpo, pero quizás de pronto difieren en algunos aspectos ya de detalle con respecto a otros aspectos como la portada. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. Hemos estado hablando de las generalidades de la norma de las normas APA. De hecho, permítanme aquí mostrarles algo. Déjenme aquí. Yo quiero ya irme como una práctica para que esta clase sea un poquito más dinámica. Regálenme aquí un segundito. Bien. Para los que están trabajando en tesis, en el material de apoyo les he adjuntado un formato
creado por el profesor Fernando, ¿sí? Eh, en el cual se presenta la estructura de presentación, ¿sí? Más o menos, miren, ya tiene hasta el formato, la fuente, tiene las márgenes, tiene todo y tiene comentarios donde literalmente se explica. Por ejemplo, en la parte superior, centrado, tenemos Timinium Roman, número 14, que sería para la portada. Tenemos el título no puede superar las 12 palabras, ¿sí? Debe estar en nivel 1 a nivel de título, negrillas y el tamaño ya definido, y aquí lo podemos estar viendo. Viene el nombre del participante, el nombre de la institución, nombre de la facultad, nombre del profesor o decano, la ciudad y la fecha. Seguidamente, esta es una presentación, resumen, no puede tener más de 350 palabras o menos. Son las orientaciones de la norma. Y están los comentarios propiamente dichos. Debe un lenguaje coherente, preciso y conciso. El resumen debe ser escrito en voz activa, ¿sí? Y ahí se ponen ejemplos precisamente de los elementos que se requieren con la fuente. Entonces, los resumen, viene después el abstract, ¿sí? En el caso que se maneja abstract en inglés, palabras claves si se requieren, en ambas lenguas si se requiere. Viene la tabla de contenido en los diferentes subniveles en los que se maneja. ¿Sí? Y cómo se deben abordar, ¿sí? También viene el listado de tablas que se manejan y vienen obviamente de cómo se organiza capítulo por capítulo y el nivel de los títulos. Entonces, este documentico ahí está, es una herramienta que apoya muchísimo y lo van a tener en el material de apoyo. Ya está configurado, mire, tablas están configurados según el formato de la norma APA. ¿Sí? Van a encontrar también ejemplos de cómo citar figuras, ¿sí? De cómo fijar cuadros y también las referencias bibliográficas como los diferentes tipos de, de apéndices o de anexos. Esos aspectos de forma los van a encontrar en un documento, que ahí lo van a encontrar. Trabajen sobre el formato de la universidad. Trabajen sobre el formato de la universidad o de la revista. ¿Vale? Vamos por acá a preguntar si todo va claro. Me comenta si se está entendiendo lo que estamos diciendo, si lo que este profesor explica se comprende. Dice que perfectamente bien, ok, excelente. ¿Vale? Perfecto. Estamos en las generalidades. Ahora vamos a entrar en un tema un poquito más. No, o sea, allí sí deben de dejarle el espacio normal. Usualmente después de un título viene, no un enter, porque no podemos confundir espacio con enter. El enter termina generando tres espacios. Tiene que haber un espacio normal, que ese espacio normal se le agrega no con un enter. ¿Cómo se agrega el espacio normal? Selecciono el título, pues aquí se lo ve. ¿Cómo se aplica un...? Porque si yo hago esto, si yo aquí tengo un título, hagamos que este título 2 sea, por ejemplo, justificación. Sí, sí, entonces ya, este título tiene que estar, este título, al ponerlo aquí, yo no voy a hacer esto. Hagamos que yo lo tengo aquí así. Vamos a quitar, lo tengo aquí así. Yo no voy a hacer esto porque ese espacio me genera tres espacios. El espacio del ente más el espacio antes y después. ¿Ok? Entonces, si, vamos para ver, aquí simplemente, aunque aquí ya tengo el espacio hecho, ¿sí? Pero es sin espacio, simplemente, aunque este espacio que está aquí está bien, cubre el espacio doble y estaría bien, ¿sí? Y lo que es que no puede estar, lo que no puede estar es o así no.
Tiene que tener su espacio normal, el espacio doble, porque ahí tiene su espacio normal ahí. ¿Ok? Dice Hugo, me confundí con no dejar doble enter entre párrafo y párrafo. Vale, ya te explico. Si se tiene, pero se congela la imagen y el audio en ocasiones. ¿Me confirman si es general o es solamente el compañero que le está sucediendo esto? Mi presentación va a estar en el material de apoyo. ¿Sí? Vale. Tanto espaciado es para poner anotaciones al documento. No es el objetivo de la norma Belkis que los espacios sean para hacer anotaciones, porque es indistinto al espacio. Sí, de igual forma cuando hacemos documentos de revisión, la revisión establece sus propias formas para hacer las anotaciones y las observaciones. El tema es facilitar la lectura. ¿Por qué espacio doble? Para facilitar la lectura. Sí, porque para que el lineado simple o el lineado intermedio puede que no sea cómodo para la lectura para algunas personas. Entonces, la norma va a priorizar la eficiencia de la apariencia. Téngalo por seguro. La norma busca ser eficiente en términos de cómo se presenta la información, en cómo se facilita la información. Sí, completamente. Sí. Usualmente, actualmente se está diciéndole referencias, precisamente por la misma anotación de que no todos son libros. Bueno, vamos a responder preguntas y ya continuamos con el discurso. ¿Va? Entonces me decía, profesor, no entendí esto de no dejar espacio entre párrafo y párrafo. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces resulta, por ejemplo, aquí tengo dos párrafos, imaginemos. ¿Sí? Ok. Normalmente, cuando uno trabaja, muchas veces, literalmente, lo que la gente hace es dejar un enter para que, para que exista un espacio diferente al normal entre el interlineado y entre los párrafos. Entonces, la gente comete esta, no sé si llamarle error, pero es algo que la norma no, de alguna manera combate. Es que no se degenere en este espacio, no se debe generar este espacio, porque este espacio genera tres espacios. El espacio del enter, el espacio antes del enter y el espacio después del enter. Así que lo que hacemos es esto. Sin embargo, ¿qué sucede? Imaginemos que este párrafo, imaginemos que este párrafo llegase hasta aquí, ¿cierto? Digamos que eh, el punto aparte estuviese acá al final. Este punto aparte podría confundirse con un punto seguido, dado que no existe un espacio que diferencie los dos párrafos. Por esa razón, la norma trabaja con sangría inglesa. La sangría inglesa implica que en la primera línea del párrafo, solamente la primera línea del párrafo, ¿sí? Debe estar 1.27, 1 punto más o menos, punto 27, ahí más o menos 1.27 centímetros. ¿Esto qué hace? Que de contar con un texto, de contar con un texto que termina aquí, este punto no se va a confundir con punto seguido, considerando que el siguiente párrafo tiene un espacio de sangría inglesa que da cuenta de que esto es un nuevo párrafo, ¿sí? De que esto es un nuevo párrafo. Entonces, por esa razón es que se maneja la, la sangría inglesa y se prohíbe, pero vemos gente que tiene sangría inglesa y con todo eso pone ese enter
allí y es algo que la norma no recomienda. Sí, que la norma no recomienda. Continuamos. Hablemos de los niveles. ¿Qué son los niveles? ¿Sí? Los niveles es la manera en cómo se distribuyen, ¿sí? Los diferentes títulos. Los únicos títulos que van centrados, que van en toda la mitad, ¿sí? Y que van en negrita y que cada palabra debe iniciar en mayúscula, la primera letra, son los títulos de nivel 1, que usualmente es el título del proyecto y los títulos de los capítulos principales del proyecto. Entonces, en nivel 1 está el título del proyecto de la portada, resumen, tabla de contenidos, tabla de figuras, abstras, todos estos elementos, introducción, por ejemplo, si tenemos capítulo 1, un ejemplo, capítulo 1, hagamos que esto varía según la universidad, pero más o menos estaría introducción y descripción del contexto polémico. Estoy diciéndolo desde una universidad, no significa que en todas las universidades es así. Capítulo 1 vendría siendo entonces el estado del arte. Capítulo 2, el marco teórico. Capítulo 3, el diseño metodológico. Capítulo 4 vendría siendo ya el desarrollo investigativo propiamente dicho. El capítulo 5, conclusiones y resultados. ¿Sí? Estos son los únicos títulos que podrían ir en negrita y centrado, con mayúscula inicial en cada una de las palabras. Solamente. Ya de ahí en adelante, todos los subapartados, ya sea de nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, van con ciertas características. Los niveles 2, por ejemplo, estado del arte, referentes internacionales, un ejemplo, o antecedentes investigativos internacionales. Entonces, eso es un subtítulo. Vale, ese iría que alineado a la izquierda. Con negrilla, cada palabra inicial en mayúscula. ¿Sí? El texto inicia en un nuevo párrafo. El texto siguiente inicia en un nuevo párrafo, es decir, que no puede ir pegado. Nivel 3, ¿sí? Que vendría siendo subapartado. Alineación a la izquierda, negrita, pero sería cursiva, para establecer una diferencia entre los niveles. Sí, entonces, por ejemplo, tendríamos aquí, por ejemplo, antecedentes internacionales como nivel 2 y nivel 3 ya vendría siendo como subelementos de antecedentes internacionales. ¿Ya? El texto inicia en un nuevo párrafo también. Nivel 4. Alineación a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula con sangría de 1.27 centímetros. Quiere decir que las sangrías se comienzan a aplicar es en los títulos de nivel 4. Antes simplemente se manejan con este formato, ¿sí? Y ya las de nivel 5 vendrían siendo en el mismo nivel de 1.27, pero ya con de manera cursiva para determinar. Y el texto inicia en la misma línea. Igualmente, o sea, los nivel 4 y nivel 5, el texto inicia en la misma línea. Vamos a hacer vamos a hacer un pequeño ejercicio para para que comprendamos lo que estamos trabajando, ¿cierto? Voy a utilizarlo aquí, vamos a utilizar esto, vamos a ver. Voy a coger un pedacito acá. Sí, vamos a ver. Voy a trabajar con este. Vamos a ver. Imaginémonos que yo tengo aquí, como introducción del capítulo, tengo diseño metodológico. El capítulo, vamos por aquí, capítulo 3, diseño metodológico. Diseño metodológico. Vale. Tengo diseño metodológico. Este, este vendría siendo un título de nivel 1. ¿Sí? Entonces lo tengo centrado. Letra número 12, negrita, primera letra en mayúscula. Va, perfecto. Ahora entremos al siguiente título. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 3.1. Y 3.1 tengo, por ejemplo, aspectos metodológicos. Un ejemplo.
Aspectos metodológicos. La norma que me dice que aquí tengo que ir primero en mayúscula, ¿sí? Y aquí automáticamente pongo negrito, ¿vale? El texto tiene que comenzar en un siguiente párrafo, ¿sí? En un siguiente párrafo. Aquí comenzamos y definimos literalmente lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver acá, ponemos eh, la presente investigación. Entonces, este tiene que estar normal ya y con sangría 1.7. Vamos a poner aquí eh, la parte de investigación, ¿sí? Eh, que considera una epistemología empírico-analítica de la realidad desde la cual se busca observar, bla, 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 bla. Que como para que me quede más o menos empírico. Vamos a ver. Vale. Entonces quedaría así. Entonces, vemos. Esta vendría siendo de nivel 1. ¿Sí? Título, este sería título de nivel 1. Nivel 1. Este sería título de nivel 2. ¿Sí? Título de nivel 2. Ya. Vamos a poner título de nivel 3. ¿Sí? Entonces, el título de nivel 3 vendría siendo aquí 3.1. Punto 1. ¿Ya? Y ponemos literalmente, vamos a poner aquí enfoque de investigación. Un enfoque de la investigación. De la investigación, cerramos. Inicial en mayúscula, todo negrito. ¿Sí? Todo negrito. ¿Vale? Ahora aquí sí viene cursivo. De la norma me puse que nivel 3 alineado a la izquierda, negrita cursivo. ¿Ya? Enfoque de la investigación. Ahora aquí sí el texto comienza en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a pegar el mismo texto. Imaginémonos que sea el texto del enfoque de la investigación. No hay problema. Arrancaría así. ¿Qué me dice? Este sería nivel 3. Nivel 3. ¿Cómo sería nivel 4? Por ejemplo, en un caso hipotético, 3.1.1.1. ¿Sí? Cosa que no aplicaría en el tema de metodología de investigación con el enfoque, o al menos no desde como lo estoy analizando. Este dice que tengo que poner la sangría 1.27. Vamos a ponerla. ¿Ok? Y aquí automáticamente nos ponemos, por ejemplo, eh, perspectiva, perspectiva investigativa. ¿Sí? Estoy intentando hacerlo de la manera más, digamos, aquí sería, no en cursiva, este sería nivel 4, ¿vale? Y el texto nos indica que debe comenzar de manera inmediata, ¿sí? Entonces, es decir, el texto vendría pegado literalmente aquí, vendría pegado, ¿sí? Vendría pegado, ¿ok? Vendría pegado, sería nivel 4, ¿sí? Nivel 5 ya, de hecho, ya aquí literalmente ya se sugeriría ya de pronto otro tipo de identificaciones. Por ejemplo, como considerar viñetas. Ejemplo, uno. Esto, tengo uno y tengo, por ejemplo, cosmovisión empírica. Este sería el nivel 5. Dice que el nivel 5
tendría lo mismo, tendría negrita y tendría cursiva, ¿sí? Y el texto iría literalmente pegado para establecer. ¿Sí? Uno, dos, tres. Entonces, la norma sugiere esto, ¿vale? ¿Sí? Vale. Entonces, me comentan si se entendió lo de los niveles. Me informan si se comprendió lo de los niveles. ¿Qué sucede cuando hay más de 5 títulos? ¿A qué se refiere cuando hay más de 5 títulos? Pues tenemos en este momento en 5 niveles de títulos. Vale. ¿Sí? Sí, pero miren, en los niveles uno no pone todos los niveles. O sea, en la tabla de contenido, en el índice, uno pone los títulos nivel uno, nivel 2 y nivel 3. Sí. Ya nivel 4, nivel 5 intentan que no aparezcan en la tabla de contenido porque se vuelve una tabla de contenido bastante inmensa. Marixa, sí, lo que pasa es que estos términos pueden cambiar en las instituciones, pero el estado del arte o los antecedentes investigativos o el estado de la cuestión, ¿sí? O los referentes investigativos tienden a ser lo mismo. ¿Qué se ha investigado al respecto de las categorías o de las variables de estudio? Vale. Aquí me dice, es válida la numeración. Miren, la norma APA no exige numeración, pero la mayoría de las universidades sí. O sea, la norma APA ella no exige, no te obliga a que tú tengas que estar enumerando 1.1, 1.2, 1.21. No lo exige la norma como tal. Pero la mayoría de las universidades sí lo piden. Ahora, cuando la norma, cuando digo que la norma no exige ni obliga la enumeración, tampoco la prohíbe, tampoco se pone en una posición de que no se puede enumerar. Ahora, aquí todo también tiene que hacerse desde la mesura y del sentido común. También tener una estructura donde me encuentre con que 1.1.1.1.1 también pues obviamente es bastante. Yo trabajo nivel uno, nivel 2, nivel 3. Ya del nivel 4 en adelante intento poner viñetas, porque si no se vuelven unas enumeraciones bastante engorrosas, que vuelvo y repito, el objetivo de la norma es facilitar, no complejizar la lectura. Sí, casi todos terminan con puntos. Eh, eh, Vamos para ver. No, sí, afirmativamente. Solamente nivel 4, nivel 5 termina con punto. Nivel uno no termina con punto. Y esto es algo que debo reconocer, que uno tiene esa costumbre de ponerle, al menos en la cultura donde yo vengo, tenemos esa costumbre de ponerle punto a los títulos, pero afirmativamente nivel uno, nivel 2 y nivel 3 usualmente carecen de ese punto. ¿Sí? Carecen de ese punto final en el título. ¿Sí? Nivel 4 y nivel 5 sí lo requieren.
Bien, pues, sí, o sea, mayúscula sostenida no. Es decir, la norma, esto es otro aspecto de mnemotecnia. No se acepta mayúscula sostenida ni siquiera en los títulos de nivel uno. Es mayúscula inicial, solamente. ¿Sí? Solamente mayúscula inicial. Bien, Judy me dice, recientemente apliqué norma APA a un trabajo universitario que exige los títulos principales en mayúscula. Vuelvo y repito, y se van a encontrar y uno no puede pelear con eso. Sí, a mí me pasó en el doctorado, le voy a comentar. En el doctorado, cuando presenté mi documento de tesis doctoral, hubo una evaluadora de esas, vuelvo y repito, quisquillosas con la norma APA, de 1 a 5 me puso 3,5 en norma APA. O sea, me bajó fuertemente la nota, ¿sí? En tema de norma APA. ¿Por qué? Por ejemplo, porque mi interlineado era 1,5, porque yo justifiqué el documento, porque yo hice una cantidad de cosas. ¿Y qué me tocó hacer? Me tocó responderle a esa evaluadora con mucha diplomacia, con mucho cariño. Le dije, mire, cordial saludo, en atención al decreto tal, al reglamento estudiantil en el cual se rige en el formato de presentación de las tesis doctorales de la Universidad X, en la cual informan en el capítulo 1 tal cosa, que el formato de presentación es el siguiente, que el tipo de letra es el siguiente, que el interlineado es 1,5, que el texto tiene que estar justificado, más no alineado a la izquierda. En tal sentido, el documento presentado aplica la norma APA en términos de, me tocó decirle, referencias, referencias, figuras, titulaciones, niveles, decirle en dónde se aplicaba la norma y en dónde dejé de aplicar la norma porque habían orientaciones institucionales. La norma dice claramente que no pueden haber mayúsculas sostenidas por temas que quizás de pronto puedan interpretarse de una manera de comunicación poco asertiva. Sin embargo, si una universidad establece en su reglamento que el título va en mayúscula sostenida, nosotros tenemos que comprender qué quiere la universidad, porque la universidad es la que me está recepcionando el documento. No es la norma APA, es la universidad. Y si la universidad tiene unos requerimientos, yo me adhiero a los requerimientos de la universidad. Y la universidad dice, citar conforme a norma APA, quiere decir que quiere que me limite en términos de la norma APA a la manera en cómo se cita, se referencia, y en aquellos aspectos en donde las orientaciones de la universidad vayan en contravía de la norma APA, yo sigo las orientaciones de la universidad, porque ella es la que me va a recibir el documento. ¿Sí? No, Moraima, nivel 4 y nivel 5, los títulos nivel 4 y nivel 5 tienen eh, una sangría completa de 1,27. Es decir, tienen que estar frente a nivel 1, nivel 2, nivel 3, tiene que estar 1,27 centímetros. ¿Ya? Vale. Sí, mire, o sea, el uso de viñetas, pues, todo, todo depende de qué tipo de viñeta vamos a utilizar, ¿sí? Pero usualmente se pueden utilizar en algunos casos viñetas, por ejemplo, como esta, que son de números romanos en minúscula. Entonces estaría I, 2I, 3I, viñeticas que sean de pronto bastante sutiles, ¿vale? No vamos a poner de pronto eh, los del formato Word que de pronto van. Bien, la norma, Susan, en tema del título principal, son 12 palabras. ¿Sí? No puede pasar de 12 palabras. Ya, sin embargo, vuelvo y repito, no necesariamente vamos a asumir, por ejemplo,
Susa, quiero ponerte en la posición de que tú eres evaluadora de tesis y recibes un documento cuyo título tenga más de 12 palabras. Antes de hacer esa observación, te sugiero que leas las orientaciones de esa universidad con respecto a la entrega del documento, ¿sí? Porque puede que la norma sugiera algo, pero de pronto la institución de pronto de alguna manera pida esto. Vamos a continuar para ir avanzando, ¿sí? Julie dice, me cuesta entregar una tesis sin justificar. Julie, si la universidad no te pone problema con justificar, pero si la universidad dice seguir formato norma APA, seguir formato norma APA. Y la norma APA, nos guste o no nos guste, yo estoy de acuerdo contigo, me gusta más el documento justificado, pero la norma es la norma. Dice Rosa Quintero, ¿se debe tomar en cuenta las normativas de la universidad o de la revista? Pues, si es para publicar un artículo, el de la revista, porque la revista es la que te va a publicar, no la universidad. O sea, tú tienes que regirte a las orientaciones de quién te va a publicar. Yo me rijo de las orientaciones de la universidad cuando la universidad es la que me va a recepcionar el documento. En este caso, una tesis. Regálame un segundito para continuar. ¿Sí? Regálame un momentico acá. Regálame un momento. Vale, vamos a continuar. Qué pena con ustedes. Perfecto. Bien, por ejemplo, Norelia habla de Venezuela. Yo me he encontrado, por ejemplo, estuve ahora en una experiencia muy reciente. Hice observaciones. Le voy a comentarle esto. Le hice observaciones. No, con esto, yo revisé un documento de una universidad en Venezuela. No significa que todas las universidades en Venezuela estén así. Esta universidad en particular, una universidad X que también voy a reservarme el nombre, sí, porque me parece que tiene una experiencia muy bonita. Sin embargo, cuando hice las observaciones y le hice orientaciones, la persona me informa, profe, qué pena, pero la universidad trabaja con la norma APA sexta edición. Esa universidad en particular trabajaba con la norma APA sexta edición. Y yo había hecho una cantidad de observaciones, aunque la norma APA sexta edición en algunos aspectos de pronto sigue preservando el 60% de las normatividades con respecto a la séptima. Sí hay unos detalles que yo había hecho y la persona pues me hizo la aclaración que lo había hecho de esa forma porque las normatividades de la universidad estaban en la norma APA sexta edición. ¿Por qué razón? Pues ya eso no es competencia de uno. Sí, yo he entendido eso que como evaluador no es mi competencia ni criticar, ni juzgar, nada. Simplemente que es importante. He aprendido que como evaluador, cuando voy a trabajar con una universidad por primera vez para evaluar un artículo, un archivo, un documento o con una revista nueva, pregunto antes de perder el tiempo revisando, pregunto cuáles son las orientaciones de la revista o de la universidad con respecto a la presentación de los documentos, ¿sí? Porque podemos nosotros estar cometiendo fallas, ¿sí? Y desgastes literales, como me pasó a mí. La persona, pues la evaluadora, me corrigió la nota de las normas porque fui bastante celoso en intentar aplicarla. Eh,
como dice por ahí el versículo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fui muy celoso en aplicar la norma a lo que aplicaba la norma y lo de la institución, lo que la institución pedía. No soy yo para pelear con la institución. Vamos a continuar, porque lo que viene es bastante importante y se nos puede ir el resto del tiempo. Recuerde que todos los materiales que yo muestro van a estar en el material de apoyo. ¿Ok? Van a estar en el material de apoyo. Regálame un segundo. Vale, ok. Vamos aquí a continuar. Vale, vamos a seguir viendo. Entonces, creo que lo de los niveles está bastante claro. Sí, de igual forma, yo les voy a mandarle en el material de apoyo van a encontrar para mí, uno de los resúmenes más claros de norma APA séptima edición, que lo diseñó una universidad aquí en Colombia y me parece un excelente referente. Sí, que me gusta mucho. De hecho, me gustó mucho el que hizo de la norma APA sexta edición y cuando salió la séptima edición hizo un documento igual o mejor. Así que van a encontrar en, en el material de apoyo, van a encontrar el de la norma APA séptima edición de la Javeriana. Sí, vamos para ver aquí en el que está. Sí, vamos a ver. Norpa, este documento de la norma APA de la Javeriana, ¿sí? Este documento para mí fue un machetico bien bueno que ilustra, comenta todos los elementos, tanto, de hecho, gran parte del documento que he presentado lo he hecho en función de este documento desarrollado por la, no, por la Javeriana, que nos explica tablas, citas textuales, no textuales, parafraseadas y todo esto. ¿Ok? Eso lo tenemos allí claritos. Entonces, yo ahí en el material de apoyo se lo facilito. De igual manera, los que les gusta googlear pueden poner norma APA séptima edición Universidad Javeriana. Creo que está en un lenguaje muy claro, muy sencillo, con ilustraciones, así que es un material. Entonces, hablemos ahora de las citas. Hablemos un poquito de las citas en términos de normas APA. Hablemos un poquito de las citas. Y acá voy a crearles, aquí en vivo, porque tenía esta presentación y debo confesar que por alguna extraña razón se me perdió esa presentación en un cambio de disco que tuve. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a poner aquí. Vamos a intentar aquí hacer como una especie de mapa bien bonito en PowerPoint que a ustedes les quede. Miren, yo resumo las citaciones a través de este esquema. ¿Sí? Yo resumo las citaciones a través de este esquema. Entonces, por ejemplo, citas. ¿Sí? Bueno, vale, vamos a hablar de las citas. Entonces, primero tenemos que definir y vamos a ir construyendo esto y vamos haciendo práctica para que ustedes les puedan hacer. Entonces, las citas. ¿Sí? Las citas pueden ser de dos tipos. Pueden ser textuales, ¿sí? Pueden ser textuales, pueden ser textuales o pueden ser parafraseadas, ¿sí? Pueden ser parafraseadas. Pueden ser parafraseadas. Para ver si aquí. Pueden ser textuales o pueden ser parafraseadas. Vamos a verla.
¿Sí? ¿Qué es una cita textual? Cuando yo copio y pego literalmente lo que la persona dijo. Copié y pegué lo que la persona dijo. Entonces, este tipo de citas se dividen en, vamos a ver si aquí la pongo. Vamos a cerrar un poquito más acá. Bueno, citas textuales. Vamos también a cerrar un poquito acá. Citas textuales y citas parafraseadas. Las citas parafraseadas son aquellas citas donde preservo la idea del autor, pero con mis palabras. Es decir, digo lo que dijo el autor, pero considerando mis palabras. Están las citas textuales y las citas parafraseadas. ¿Qué otra cosa tienen que entender? Que las citas textuales se dividen en citas parentéticas, ¿sí? Vamos por aquí, parentéticas, y en citas narrativas. Narrativas. Entonces, las citas textuales se dividen en citas narrativas y en citas textuales, ¿sí? Igualmente, las citas parafraseadas también responden a estos dos elementos. Cuando una cita es narrativa, cuando el autor hace parte del texto, es decir, está fuera del paréntesis. Ahora les voy a poner ejemplos de esto. No se me preocupen. ¿Sí? Y en el caso de las citas parafraseadas, también terminan siendo de la misma naturaleza. Vamos a ver aquí. ¿Ok? La única diferencia es que las citas narrativas textuales y parentéticas, las narrativas, las textuales pueden ser de mayor de 40 palabras, ¿sí? Y de menor de 40 palabras. Vamos a bajar un poquito. Puede ser mayor de 40, mayor de 40 y puede ser menor de 40. Entonces, es mayor de 40 y menor de 40. Y las parentéticas también. Entonces, una de las cosas que me propuse cuando comencé en este camino de la redacción era que sabía que tenía que aprenderme esto, ¿sí? Entendía que si dominaba este pequeño esquema, si lo lograba dominar, me iba a ir, me iba a soltar en la redacción, sin tener que preocuparme que el documento careciera de las citaciones y de las referencias. De hecho, esto que ustedes están viendo aquí en pantalla es lo que les va a pedir literalmente una revista a la hora de redactar un artículo bajo la norma APA, ¿sí? Que cuando usted use citas, estas citas sean debidamente identificables como textuales o parafraseadas, ya sea textuales o parafraseadas, sean identificadas como narrativas o parentéticas. Y en el caso de las textuales, poder identificar cómo se usan o se emplean en las citas de mayor de 40 palabras y las citas de menor de 40 palabras. Domina esto, usted se centra a dominar esto y créame que usted se va en términos de norma, ya usted comienza a redactar con fluidez, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio en vivo. Sin embargo, en la presentación, yo les pongo ejemplos de una por una, de una por una, de una por una, de una por una,
pero vamos literalmente a generar esto. Te voy a crear un documento de texto, ¿sí? ¿Sí? Y voy aquí a abrir un momentico una tesis. Voy a abrir un momentico aquí una tesis mía. Vamos a ver. Dios santo. Vamos a ver aquí. Vamos a buscar acá. Por ejemplo, si ustedes revisan, mi tesis está justificada, ¿sí? Y está en interlineado 1.5. ¿Por qué? No por mí, porque la universidad en su requerimiento estaba así, ¿ya? ¿Sí? Entonces me tocó adaptar. Tenemos un segundito acá, busquemos una cita textual. Espera un momentico. Veamos a ver. Vale, vamos a llevarnos ese cuadrito. Vamos a llevarnos ese cuadrito. Entonces, voy a hacer este ejemplo. Entonces comenzamos. Citas. Citas según APA 7. Citas según APA 7. Citas según APA 7. Entonces comenzamos. Comencemos con citas textuales narrativas de más de 40 palabras. Vale, de más de 40 palabras. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cómo es, cómo son las citas textuales narrativas de más de 40 palabras? ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a poner el ejemplo. Voy aquí a poner aquí, Timonio Roman. Vamos a poner aquí espacio doble. Identificando algunos a la izquierda. Y veamos. Ok. Veamos. Aquí lo tengo. Vale. Entonces tenemos acá. Vamos a ver cuando una cita. Vamos a comenzar primero con una diferente. Vamos. Voy a comenzar primero con la de menos de 40 palabras.
con la de menos de 40 palabras, para explicar qué es una cita textual. Te tengo cita textual narrativa de menos de 40 palabras. ¿Cuándo una cita es textual? Cuando yo copio y pego literalmente lo que dice el autor. Yo copié del libro, control C, control V. Palabra a palabra, letra a letra, coma a coma, yo la copié. Entonces tenemos, ¿cuándo la cita es textual? Cuando yo copio y pego literalmente lo que el usuario, lo que la persona o lo que el autor dijo. No voy a modificar. Preservo la originalidad completa de lo que el autor dijo. No modifico ni está sujeto a la interpretación. Traje literalmente lo que el autor dijo. Eso es una cita textual. Esto hace que sea textual. ¿Sí? Esto hace que sea textual. Porque copié y pegué lo que dijo el autor. ¿Sí? ¿Cuándo es narrativa? Es narrativa cuando el autor hace parte del discurso. Por ejemplo, aquí dice, por consiguiente, la tesis ofrece una riqueza dialógica e interpretativa entre el sentido y significado práctico de las transformaciones sociales y el rigor científico con el cual se presenta su resultado, tal como lo indica Falks. Se dan cuenta que Falks Borda, en este caso, Falks es un autor y ese autor no está metido en el paréntesis, sino que está fuera del paréntesis, por lo cual hace parte del discurso. Entonces, esto está haciendo que la gente sepa que él tiene un papel protagónico en la interpretación. Esto hace que la tesis sea completamente narrativa. El autor, es decir, una cita directa, el autor hace parte del discurso. ¿Sí? Ahora, menos de 40 palabras, es decir, el texto que yo copié es de menos de 40 palabras. En este caso, tengo 51 palabras, entonces no aplica. Es también nuestra responsabilidad como perteneciente a una comunidad científica el saber interpretar estas transformaciones y derivar datos adecuadamente a entenderlos para ayudar a construir el futuro. ¿Sí? Vamos a asumir que nos queremos quedar con esto solamente. Y aquí pongo literalmente cuántas palabras hay. Aquí ya hay 28 palabras. ¿Sí? Entonces, como es menor, literalmente se queda en el párrafo y va entre comillas. Va entre comillas. Tal como lo indica FALS. Es también nuestra responsabilidad. Ahora todo queda en el mismo párrafo. ¿Sí? Entonces, la cita queda dentro del párrafo, pero la cita tiene que ir entre comillas. Entonces, ¿cuándo pongo entre comillas? Uno, cuando la cita es textual. Cuando la cita es parafraseada, no se puede poner comillas. ¿Sí? Y cuando es de menos de 40 palabras. Cuando es mayor de 40 palabras, el documento no puede llevar comillas. La cita no puede llevar comillas. Entonces, esto es aquí tengo comillas, vamos a poner otro, vamos a poner aquí otro, ok. Entonces aquí tengo lo siguiente, ¿sí? Entonces menos de 40 palabras, okay. Va entre comillas. Entonces, por consiguiente, la tesis ofrece una riqueza dialógica e interpretativa entre el sentido y significado práctico de las transformaciones sociales y el rigor científico con el cual presenta su resultado, tal como lo indica Falks. Es también nuestra responsabilidad como perteneciente a una comunidad científica el saber interpretar esta transformación y derivar estos datos adecuadamente a entenderla para ayudar a construir el futuro. ¿Sí? Es así que, es así que, vamos a cambiar un poquito el conector. Es así que la investigación currículo-lugar, desde un enfoque emancipatorio, papá, se fundamenta en una comprensión bidireccional de dos culturas. Pero aquí está. Pero yo creo que en este sentido me hubiese convenido más lo otro, la segunda parte. Ah, ahí está bien. Sí. Entonces, ahí está. Tenemos citas textuales. ¿Cuándo una cita es textual, narrativa de menos de 40 palabras? ¿Cuándo? Es textual cuando copio y pego el autor. Copio y pego literalmente lo que es el autor.
¿Cuándo es narrativa? Cuando el autor hace parte del discurso, es decir, está fuera del paréntesis. ¿Sí? Y cuando es menos de 40 palabras, tiene que ir entre comillas y la cita tiene que estar dentro del párrafo. No puede estar aislada del párrafo. ¿Sí? Esa es como la normatividad. Entonces, ya aquí vimos, de aquí acabamos de ver citas textuales, narrativas, ya la vimos, ¿sí? De más de 40 palabras. Ya la acabamos de ver. ¿Sí? Ahora vamos a ver citas textuales narrativas de mayor de 40 palabras. Entonces, veamos, que es el ejemplo que les acabo de mencionar. Vamos a ver. Entonces, cita textual narrativa de más de 40 palabras. Aquí está, de más de 40 palabras. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos azul y morado. Para quedarme literalmente con los mismos colores. Vale. Cita textual. ¿Por qué textual? Porque copio y pego todo lo que el autor dijo. Lo copié y lo pegué. ¿Sí? ¿Por qué es narrativa? Porque el autor hace parte del discurso. Y cuando es más de 40 palabras, como este caso que tengo 50 y ¿qué? 51 palabras, tengo más de 40 palabras, ya no se pone entre comillas, sino que la cita va en un párrafo adicional solita, va en un párrafo adicional sola, en una sangría de 1.27, ¿sí? Sostenida la sangría, es decir, completa la sangría. Todo el documento va, esto esté apartado, esto termina siendo una sola idea, donde tenemos una cita en la mitad, que es una... Aquí tengo cita textual narrativa de más de 40 palabras. Miren, ¿qué hemos visto? Tuve una pequeña caída del internet, se salió de Zoom. Cuéntenme si hasta el momento se está entendiendo. He explicado las citas textuales narrativas de menos de 40 palabras y las citas textuales narrativas de más de 40 palabras. Me confirman si se ha entendido. Este servidor se ha podido hacer entender, ¿sí? Se comprendió. Perfecto. La larga, no. No, ninguna va a justificar. O sea, tú la justificas si el documento está justificado porque la institución te pide justificarlo. Pero si estás aplicando la norma APA completamente, tendrías que alinearla a la izquierda tal cual como la norma lo sugiere. No tienen que estar justificadas. ¿Sí? Ok. ¿Está claro? ¿Se entendió estas dos primeras tipos de citas? Hablemos de algunos errores. Las letras de la cita de no, María González, no va con el mismo y tampoco van cursivas. Van normal, no van más pequeñas. Es algo que muchas veces, usualmente, hay personas que hacen que ponen la letra un poquito más pequeña. Por ejemplo, si estoy tratando con Timmy New Roman 12, se pone Timmy New Roman 10, pero no es algo que venga de norma. Ya es algo que se está haciendo por gusto y que quizás de pronto, si no es una sugerencia de la institución, estaría yendo en contra de la norma. ¿Ya? Vale. ¿Cuántas veces se puede hacer cita narrativa? Hombre, yo diría que las veces que sean necesarias. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo quiero hacer citas narrativas? ¿Cuándo? Miren, ¿cuándo, cuándo uno busca hacer una cita narrativa? Cuando es importante, ¿sí? Resaltar la participación de un autor en una idea, ¿sí? Que no es algo que me estoy inventando. Por ejemplo,
Sí, les voy a comentar. Eh, a principio de año tuve un debate fuerte en un colectivo académico importante, ¿cierto? Porque en un doctorado se estaba manejando y se estaba manejando como el lineamiento de que porque era una tesis doctoral, teníamos que tener una muestra grandísima. Y claro que sí, hay que tener una muestra representativa, siempre y cuando el estudio sea empírico-analítico. En caso que el estudio sea cuantitativo, si la investigación es cuantitativa, obviamente necesitamos que la muestra sea representativa. Así que si estoy haciendo una tesis en una institución educativa, por ejemplo, necesito abarcar muchos más contextos, una muestra mucho más grande, mucho más representativa para que permita tener una investigación más profunda. Pero resultaba que le estaban exigiendo ese mismo requerimiento a un estudiante de doctorado que su investigación era sociocrítica, no era empírico-analítica. Estaba haciendo una investigación acción participativa y le estaban pidiéndole a este estudiante que tenía que tener 3 o 4 instituciones. Y eso va en contravía del diseño metodológico. ¿Por qué? Porque a diferencia de los estudios empírico-analíticos, donde la intencionalidad es la representatividad, la generalización, porque este tipo de investigaciones buscan generalizar el conocimiento, ¿sí? Buscan validar el conocimiento de una postura objetiva que no esté, obviamente, limitada a ciertas características contextuales. Epistemológicamente hablando, es completamente distinto a lo que estábamos haciendo en una investigación sociocrítica. La investigación sociocrítica, por el contrario, pide que la muestra no sea representativa, sino significativa. Sí, de hecho, la investigación no busca lo general, busca de alguna manera movilizar los estados de conciencia de una comunidad específica. Comunidad que es compleja desde sus características sociales, históricas, políticas, económicas, que le dan sentido a las percepciones imaginarias que ellos han construido como colectivo. El discurso es completamente diferente. Entonces, resulta que en esta universidad le estaban devolviendo una y otra vez el proyecto a esta persona y estaba intentando hacer una investigación, acción sociocrítica en 3, 4 universidades y no se había podido graduar. Me contrató los servicios, me dijo, profesor, vea, tengo este problema grandísimo, no me he podido graduar. Dice, no, vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos a redactar y en este tipo de necesidades necesitamos mucho las citas narrativas y textuales. ¿Por qué? Porque es importante justificar. Entonces, no es lo que piensa haber Coronado lo que piensa él. Entonces, cuando se presentaba a la población, se decía, esta investigación arranca de una conmovisión completamente sociocrítica desde una postura no hegemónica, sino epistemológica, tal cual como lo plantea Falks-Borda al indicar esto, considerando lo propuesto por Murcian Florian al indicar esto y esto, sí corroborado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos a autores que vengan a defender con nosotros. Es que esto no me lo estoy inventando yo. Sí, Juan Pérez dijo esto, María Pérez dijo esto, Julanito dijo esto, Sutanito dijo esto, y estas personas son reconocidas en las ciencias. Entonces, cuando yo cito textualmente y narrativamente, cuando yo quiero darle protagonismo a este sujeto, ¿sí? Porque en ese momento es importante para el discurso sostenerlo desde autores reconocidos, ¿sí? Por eso es que uno cita textualmente. ¿Cuántas veces debo citar textualmente? Las veces que sean necesarias. Ahora, todos los extremos son malos. Imagínense una investigación donde todo sea cita, y no se alcance a apreciar el aporte de quien está trayendo las citas, entonces también sería bastante engorroso. Es decir, los extremos son malos. Un documento sin cita puede ser un documento con muy pocos fundamentos y puede ser interpretado como percepciones
o pensamientos de un sujeto. Y cuando literalmente lo que hacemos es citar, 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 y no tenemos la oportunidad de poner en diálogo las citas y sacar nuestros propios argumentos de ellas, pues lastimosamente también entramos al otro extremo, a un extremo en donde no logramos eh, demostrarle al lector cuáles son nuestras posturas y nuestros aportes en el discurso. Y eso también pues tendría aspectos negativos. ¿Sí? No, no, no. Vamos para ver. Dame un segundo. Dice, en la presentación están todas las tablas. Sí. No, las citas tienen que ir en el mismo formato del texto. Si estás trabajando con interlineado doble, tienes que preservar eso también en las citas de mayor de 40 palabras. No tiene por qué reducir. A veces la gente lo reduce sobre todo, y vamos a ser honestos, hay gente que juega con los interlineados cuando muchas veces la universidad dice que el documento no puede pasar las 200 páginas y ya el profesor tiene 240, 250 páginas y está apurado y busca como recortar y busca jugar hasta con las márgenes y los tamaños de letras para intentar ganar un poco más de espacio. Sí, y quizás en algún momento yo particularmente también he entrado en esa dinámica, pero en las normas, si nos vamos a la norma, no. Interlineado doble, normal, ¿sí? Tampoco hay que ponerla en cursiva. Miren, la norma, las cursivas solamente están para los niveles 4 y 5, 3 y 5, están las cursivas, y para los extranjerismos. Muchas veces nos gusta poner palabras, por ejemplo, sentipensante, que es una palabra que dijo Falborda, entonces me gusta ponerla como cursiva, como para que resalte en el párrafo. Si nos vamos a la norma, no deberíamos hacer eso, porque la norma solamente permite el uso de cursivas dentro de los párrafos cuando estamos hablando de extranjerismos. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a hablar del casillado, y casillado no es una palabra eh, hispanoamericana, no es una palabra del castellano, sino es una palabra en veracatío, que significa el amanecer. Es una palabra de una lengua nativa del Caribe colombiano, entonces a eso iría en cursiva para indicar que esa palabra, por eso es que el et al que utilizamos cuando estamos citando, que significa y otros, pero et al y va entre comillas porque precisamente es una expresión que no viene del castellano y se pone como cursiva. Por ejemplo, yo voy a poner, estoy redactando en español y yo digo, y las personas se fueron de shopping. Shopping es una palabra que no hace parte de la lengua materna de la cual se está redactando y esa iría en cursiva. ¿Sí? Perfecto. Sí, en las citas largas se conserva el interlineado 2.0. Vale. Lucía hace una pregunta muy importante. ¿Afecta el uso de cita textual en el momento de pasar el antiplagio? Depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo tienes configurado la herramienta. Por eso, el que va a pasar el documento por una plataforma de antiplagio tiene que configurar bien la plataforma. Entonces, yo configuro el formato de cita para que él reconozca que estas citas han sido debidamente citadas según la norma. Entonces, uno le dice que omita las citas que están entre comillas, que omita, entonces más o menos él tiene las opciones para omitir las citaciones.
para que no las tenga en cuenta ni las contabilice en términos de plagio. ¿Ya? Mireya, las citas textuales de más de 40 palabras pueden aumentar el nivel de similitud en Turnitin. Claro que sí, si no se ha configurado de manera correcta el Turnitin a la hora de revisar el documento. ¿Sí? Y es una responsabilidad de quien está revisando el documento configurar bien el Turnitin. ¿Ya? Los que nos dedicamos a esto sabemos que esto es un tema, uff, por ejemplo, en algunas universidades a los directores de investigación de tesis, a los directores de trabajo de tesis, somos los responsables de emitir el certificado en Turnitin antes de mandar ya el documento a la universidad y nos toca lidiar con esto. Y de las cosas que he aprendido es configurar bien la clase de Turnitin antes de montar el documento, para que cuando eso ocurra, pues obviamente salga bien. Vamos, continuamos que estamos comenzando, miren, y este diplomado se va a poner cada vez mejor. Así que no se pierda este diplomado, haga todo lo posible de este curso, haga todo lo posible para poderlo terminar. Tenemos citas textuales narrativas de menos de 40 palabras, citas textuales narrativas de más de 40 palabras. Ahora vamos con citas parentéticas de menos de 40 palabras. Citas textuales parentéticas. Parentéticas. Estas serían las famosas citas indirectas. ¿Sí? Serían las famosas citas indirectas, ¿sí? Que en algunas partes se mencionan. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo es parentética? Dice aquí. Es parentética cuando el autor deja de ser parte del discurso y pasa a un plano, a un segundo plano, por decir así. Por consiguiente, la tesis ofrece una riqueza dialógica e interpretativa entre el sentido y el significado práctico de las transformaciones sociales y el rigor científico con el cual presenta sus resultados. ¿Sí? De tal forma que, ¿sí? Entonces aquí pongo aquí literalmente, este es FALS 1997. FALS 1997. Entonces ya aquí tengo, vamos a ver. Entonces es parentética. ¿Cuándo la cita es parentética? Cuando el autor está dentro del paréntesis. Pasa a un segundo plano, ya no hace parte del discurso, de la narrativa del discurso. Sí, sino que ya pasa como entre paréntesis, como algo implícito en el texto. ¿Sí? Por consiguiente, la tesis ofrece una riqueza dialógica e interpretativa entre el sentido y significado práctico de la transformación social y el rigor científico con el cual presenta su resultado, de tal forma que es también nuestra responsabilidad como perteneciente a una comunidad científica el saber interpretar estas transformaciones y derivados dados. Aquí está el autor, pero el autor no necesariamente se lee para ayudar a construir el futuro. Es así que la investigación, currículo, lugar de un enfoque emancipatorio para la formación integral y primaria se fundamenta. Esto es una cita textual. ¿Por qué? Porque está entre comillas, copié y pegué lo que dijo el texto. Es de menos de 40 palabras, por eso está entre comillas, ¿sí? Y es parentética porque el autor está dentro del paréntesis y va justamente al final de la cita, ¿sí? Con el mayor de los atributos. Año si lo tiene, página o párrafo si lo tiene, ¿sí? Textual. Esa es una cita parentética. Cita parentética. Está dentro, el autor está dentro de el paréntesis. Vamos ahora a cita textual. Vámonos ahora a cita textual parentética de mayor de 40 palabras. ¿Sí? Parentética de mayor de 40 palabras. Entonces, ya más o menos saben, aquí le ponemos false
1997, página 11. Ya aquí tenemos lo parentético, ¿sí? Ya esto se elimina de aquí, consideran, dicen, el científico con el cual presenta su resultado. Creo que no estoy compartiendo pantalla. Qué pena con ustedes. Ay, Dios, discúlpenme, 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 discúlpenme. Perdónenme la vida. Yo recibí una llamada, yo dije, de un desconocido, alguien de la clase me está advirtiendo algo. Dice, citas textuales parentéticas de menos de 40 palabras. Entonces, ya que no estaba compartiendo, aquí tengo, cita textual. Por consiguiente, la tesis ofrece una riqueza dialógica e interpretativa entre sentido y significado práctico de las transformaciones sociales. Les decía que una cita es parentética cuando el autor está metido entre paréntesis. Esto es lo que le estaba diciendo. El autor está entre paréntesis. Entonces, ¿qué hice yo? Cogí la cita textual narrativa y le quité, saqué al autor del discurso y lo puse entre comillas, como si lo hubiese puesto preso, como si lo hubiese detenido, lo hubiese sacado del protagonismo. Ya no es el protagonismo, ya no es el protagonista del párrafo, ya ocupa un papel secundario en la idea. Sigue siendo relevante, pero ya no tiene ese papel protagónico y visible que tenía en la cita narrativa. Entonces, aquí me queda, por consiguiente, la tesis ofrece una riqueza dialógica e interpretativa entre el sentido y significado práctico de las transformaciones sociales y el rigor científico con el cual se presenta su resultado, de tal forma que es también nuestra responsabilidad como perteneciente a una comunidad científica el saber interpretar estas transformaciones. Estoy diciendo que este párrafito aquí es un párrafo, sí, que está siendo utilizado de FALS, literalmente tomado de FALS 1997, está en la página 11. Ahí deben encontrar las personas ese texto, tal cual como está. Es así que la investigación, así como la investigación currículo del hogar desde un enfoque emancipatorio para la formación integral en primera infancia, se fundamenta en una comprensión bidireccional de dos culturas y enfoque equidistante. Ahí lo tenemos. Cita textual parentética de menos de 40 palabras. Ahora, cita textual parentética de más de 40 palabras. Por consiguiente, la tesis ofrece una riqueza dialógica e interpretativa entre sentido y significado práctico de las transformaciones sociales y el rigor científico con el cual presenta su resultado. De tal forma que, dos puntos, ¿sí? Y aquí aparece la cita. Es también nuestra responsabilidad como perteneciente y FALS, el autor queda entre paréntesis al final de la cita, ¿sí? Incluyendo el autor o los autores, el año y la paginación o los párrafos de tenerlos. ¿Ok? Para que quede aquí claro. Y se continúa con la idea. Recuerden de que esto no es una idea por sí solo. El preámbulo a la cita y el cierre de la cita, todo esto constituye una única idea, aunque estén en tres párrafos literalmente hablando, pero constituyen una misma idea. Esa es cita textual parentética. Entonces ya hemos abordado las citas textuales narrativas, las citas textuales narrativas de más de 40 palabras, las citas textuales parentéticas de menos de 40 palabras y las citas textuales parentéticas de más de 40 palabras. Quiere decir que en este momento hemos abordado esta y esta. Quiere decir que mañana arrancamos con citas parafraseadas, tanto narrativas como parentéticas. Y mañana vamos a ver varias herramientas que nos van a ayudar a generar que nos van a ayudar un poquito a redactar desde esta perspectiva. ¿Sí? El jueves vamos a ver administradores bibliográficos que también nos van a ayudar muchísimo en este sentido. Mañana también, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el tipo de citas según el formato, según el número de autores, cómo citar cuando es un solo autor, cuando son dos autores, cuando son tres autores,
cómo citar cuando es un autor corporativo, cuándo citar citas de cita, cómo yo cito la cita que alguien hizo de otro autor, ¿sí? ¿Cuándo citar? ¿Cuándo parafrasear y cuándo no parafrasear? ¿Sí? Esos temas mañana se van a abordar. Es un tema bastante importante. ¿Sí? Voy a activar ve, porque les voy a darle 5 minuticos para que Danis les pueda dar una información. Vayamos a terminar la sesión en el día de hoy. No se vayan porque la información que Danis va a dar es importante. Simplemente quiero que cierren diciéndome, mañana comenzamos con una ronda de preguntas, ¿ok? Pero simplemente díganme si la clase de hoy se entendió y si les gustó la clase, ¿sí? Dice Gaudelia, dice, si me alineo a todas las normas APA, excepto el interlineado para las citas de más de 40 palabras, es aceptable. Todo depende de la universidad. Recuerden que la norma APA son unas orientaciones a las cuales las universidades se adhieren de alguna forma. Es decir, si la universidad dice que el interlineado es 2.0, ¿sí? Ya literalmente lo más probable es que te lo puedan devolver, pero yo lo mandaría. Si lo único que está fallando es en el interlineado de 2 a 1.5, pues envíalo y espera a ver qué te dice la universidad. Sí, pero, ¿qué te puedo decir? Es la universidad la que podría decirte si es aceptable o no. ¿Ya? Vale, perfecto. Me alegra muchísimo que les haya gustado bastante. Sí, tocó un diplomado en Turnitin. El problema del diplomado en Turnitin es que necesitamos tener una licencia para todos los participantes para poder trabajar, porque de lo contrario, ¿cómo vamos a trabajar? Vale, Danis, el auditorio es tuyo, ¿ok? Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Listo, hola, profe, gracias. ¿Ok? Bueno, hola, estudiantes. Yo soy Danis Viana, soy la asesora a cargo de este curso. Yo soy la persona que les está escribiendo siempre en los grupos, que les pregunta sobre si tienen algún problema con los pagos y todo eso. Bueno, yo quería recordarles que hoy es el último día para que hagan su aporte. Ya saben que tiene un precio de $10 el certificado con CLED, material de estudio y acceso a todas las grabaciones y al curso completo, porque recuerden que estas dos clases que tuvimos son gratis. Para poder acceder a las clases completas, pues toca hacer el aporte. Entonces, vale $10 con CLEP, $15 con CLEP y FED, así que aprovechen, el certificado viene por 60 horas. Si tienen problemas con el método de pago, con la página, me avisan, me escriben, que yo con gusto les voy a estar ayudando a realizar el pago. En México pueden pagar por Oxxo, en Perú pueden pagar por Yape, en Venezuela pues pago móvil y Banco de Venezuela. Los precios para Venezuela es para la opción 1, 1.357,4 bolívares y para la opción 2, 2.036,1 bolívares. Entonces, para que tengan en cuenta eso, por aquí abajito les voy a dejar mi número en el chat para que porfa me escriban si tienen algún problema, si necesitan que les mande algún código, por aquí le estaré escribiendo, se puede pagar en efectivo. Entonces, bueno, espero que tengan un excelente día. Yo ahorita más tarde voy a estar abriendo el chat de los grupos para que me comenten si tienen alguna duda, si necesitan que les ayuden algo. Allá abajito también está mi número para que me escriban al interno y poderles darle una atención más personalizada. Y bueno, espero que tengan buena tarde. Recuerden, hoy es el último día para que hagan su aporte y adquieran material y acceso a las grabaciones. Entonces, que tengan buena tarde y chao.